En la mañana del 9 de agosto de 2018, Nadezhda, una habitante de la pequeña ciudad de Chaikovsky, como el compositor, pero se trata de una pequeña ciudad que está en la región de Perm, Rusia, desayunaba tranquilamente en su cocina. De repente escuchó un golpe apresurado en la puerta. ¿Quién podría ser?, pensó ella. A esa hora tan temprana, Nadia no esperaba a nadie. Otra vez, tal vez, eran unos vendedores insistentes de aspiradoras Kirby o los que venían a revisar los medidores. Refunfuñó la mujer con disgusto y aún así fue a abrir. Pero en la puerta de su departamento vio a su vecina más cercana, Tatiana, con quien había vivido muchos años en el mismo piso. La apariencia de Tania no le gustó nada. Tenía una mirada febril, los ojos rojos y las manos le temblaban, como si estuviera de resaca. Pero no olía a alcohol, y nunca antes había notado que Tatiana bebiera demasiado. A veces se comportaba de manera extraña, eso sí, pero ¿quién no tiene sus rarezas hoy en día? La llevé a la cocina y le serví té, contó después Nadezhda a los reporteros, y ella me extiende el teléfono así y dice, te lo regalo. Le pregunté qué había pasado. Tania se sienta tan tranquila y me explica, quiero acabar con mi vida. Todos me abandonan. La mujer se sorprendió mucho por la acción de su vecina y sus extrañas palabras, pero entendió que estaba insinuando que su hija Yulia quería estudiar en otra ciudad. Parece que planea mudarse a Ekaterimburgo. Hace poco se mudó con su amiga y el hijo mayor, Sertan, de 22 años, ya hace tiempo que vive aparte con su novia. Le pregunté qué pasó, recordó Nadezhda. Empecé a tranquilizarla. Le pregunté cómo podía ayudar. Mañana todos me van a odiar, respondió Tatiana brevemente. Luego le dio las llaves de su departamento y le pidió que se las entregara a Sertan. La vecina se preocupó mucho y de inmediato marcó el número del hermano de Yulia para contarle sobre el extraño comportamiento de su madre. Por suerte, tenía los contactos de todos los vecinos a los que conocía bien. De hecho, los hijos de Tania crecieron prácticamente ante sus ojos. De hecho, en ese momento Tatiana, al darse cuenta de a quién llamaba su interlocutora, se levantó de golpe y salió corriendo del departamento. Después de la llamada de la vecina, la preocupación también empezó a carcomer el alma del hijo de Tatiana. Primero fue a la casa de campo, porque la tía Nadia le informó que su madre había salido corriendo a algún lugar y le había dejado las llaves del departamento. Después de revisar la casa de su mamá y no encontrarla allí, decidió revisar también el departamento. Tomando las llaves que su madre había dejado con la vecina, Sertan abrió la puerta. Llamó a su mamá en el departamento vacío. Nadie respondió. Parece que aquí no hay nadie. ¿A dónde se habrá ido? El corazón del chico se llenó de un mal presentimiento. ¿Y si le pasó algo a su mamá? Debía haber ido a verla el día anterior. Últimamente discutían mucho. Su mamá se quejaba de que, según ella, sus hijos la habían abandonado, como si no entendiera que ya habían crecido. Cada quien empieza su propia vida. Echando primero un vistazo a la cocina del pequeño departamento, Sertan se encogió de hombros y se dirigió a la sala, donde normalmente toda la familia veía la tele por las noches. Y literalmente se quedó paralizado del horror. En el sofá y a su alrededor todo estaba cubierto de sangre oscura, ya coagulada. Al acercarse, como si estuviera en una pesadilla, vio lo que yacía detrás del sofá. Era el cuerpo monstruosamente mutilado de su propia hermana, Yulia. Sirtan gritó como un loco y salió corriendo. Su primer impulso fue huir de ahí, a cualquier lugar, escapar de la pesadilla. Tal vez está delirando, tal vez solo lo está imaginando. Como pudo, controlando el ataque de pánico, el chico volvió a tocar la puerta del departamento de la vecina. La segunda vez entraron juntos al departamento de su madre. Detrás del sofá, en el suelo, había un charco de sangre y ahí mismo estaba Yulia. Recordaba a Nadezhda con horror, pero realmente no la vi, no pude. Al ver tanta sangre, grité con una voz que no era la mía y salí corriendo del departamento. A pesar de estar en un estado de shock severo, Sirtan logró controlarse y llamar a la policía. Al llegar al lugar y entrevistar a los vecinos y al hermano de la fallecida, los investigadores concluyeron que la principal sospechosa era la madre de la joven, Tatiana, quien desapareció repentinamente. Según la versión preliminar, la madre mató a su propia hija con un hacha mientras dormía tranquilamente en el sofá.
La vecina Nadezhda más tarde contará algo aún más aterrador a los investigadores. Luego hablé con los vecinos de la casa de campo de Tania, y ellos dijeron que desde junio ella andaba preguntando dónde podía afilar un hacha. Es decir, la mujer cometió un acto no espontáneo, provocado por algunas circunstancias impactantes, y en el momento del asesinato de su hija no estaba en un estado de emoción violenta, sino que había estado planeando su terrible acción durante varios meses. Para cuando se encontró el cuerpo de su hija, a quien le había quitado la vida, Tatiana Digermenchi ya había llegado a Izhevsk. La policía local pronto recibió una orden de búsqueda para ella, y la mujer fue detenida rápidamente y puesta bajo custodia. Rebelión, servicio. En la División de Transporte del Ministerio del Interior informaron. Ella caminó mucho tiempo a lo largo de las vías del tren, luego fue a la sala de espera y se quedó dormida. Ahí fue donde la encontramos. A Tatiana la trajeron para interrogarla y hablaron con ella durante casi una hora. Ella no negó su implicación en el crimen, solo declaró que su hija merecía esa muerte, esa muerte. En la policía la sospechosa dejó escapar una frase aterradora. A hijas así yo las apuñalaría a todas. Además, la mujer agregó que ella y su hija constantemente tenían conflictos. Tatiana contó que vino a Izhevsk para quitarse la vida porque por Chaikovsky no pasan trenes, pero no se atrevió a lanzarse bajo el tren en movimiento. De hecho, contra Tatiana de Germensky se abrió un caso penal bajo el artículo de privación de la vida. El hermano de la fallecida le contó a los corresponsales: Julia era la persona más querida y cercana para mí. Ella soñaba con ingresar a la universidad. Me duele mucho su muerte. Ya el 10 de agosto comenzaron a recaudar fondos para el funeral de Julia. La familia de la chica no podía presumir de tener dinero, sobre todo porque el padre de Sertán y Julia llevaba mucho tiempo sin vivir con su madre y casi no apoyaba económicamente a sus hijos. Al estudiante Sertán, quien pidió ayuda a personas solidarias en su página de redes sociales para que, si era posible, le brindaran apoyo económico para organizar un funeral digno para su hermana, lo ayudó toda la ciudad. El joven escribió: si tienen la posibilidad, ayúdenme. Por supuesto, devolveré todo a quien lo necesite. Muchas gracias por el apoyo. A muchas personas asistieron al funeral. No solo estaban amigos y familiares, sino también alumnos y empleados de la escuela que ella había terminado recientemente. La joven tenía muchos planes para el futuro, que lamentablemente no estaban destinados a cumplirse. Ella planeaba ingresar a un instituto en otra ciudad, ya había enviado sus documentos y había recibido una respuesta preliminar positiva. Pero el destino, o más bien su madre, decidió otra cosa. Tatiana de Germensky, según los vecinos y familiares, siempre fue una mujer con rarezas, pero la situación empeoró especialmente después de que hace 2 años sufriera un microinfarto cerebral. Julia en ese momento hizo una broma desafortunada dirigiéndose a ella. ¿Por qué estás acostada como una inválida? ¡Levántate ya! Después, sin embargo, se justificó diciendo que quería motivar a su mamá para que se moviera más. Los doctores recomendaron caminar, salir a pasear, pero ella seguía acostada en el sofá. Sin embargo, la madre no apreció el sentido del humor de su hija, y desde ese momento empezó a molestarla constantemente y a pelearse con ella por cualquier cosa. Por los constantes conflictos con su mamá, Julia se vio obligada a mudarse con una amiga. Para no provocar a su madre una vez más, casi no aparecía en casa, pero eso también enfurecía a Tatiana. Me irritaba solo con su apariencia, dijo la madre durante la reconstrucción de los hechos. El día fatal, Tatiana llamó a su hija a propósito, diciendo que quería reconciliarse con ella. La joven, que no sospechaba nada, aceptó con gusto hacer las paces y hasta se quedó a dormir en casa de su madre, quien había hecho que bajara la guardia. Pero la mujer ni siquiera pensaba en reconciliarse. Ese día decidió deshacerse de una vez por todas de la mayor decepción de su vida. Oculta en la noche, Tatiana esperaba fríamente a que su hija se durmiera en ese mismo sofá donde, de niña, veía sus primeras caricaturas. Acercándose silenciosamente a su hija, que yacía inmóvil, y asegurándose de que dormía profundamente, la madre se paró sobre ella como un verdugo. Varias veces levantó el hacha afilada sobre su hija antes de asestar el golpe, según contó ella misma después.
Levantaba y bajaba el hacha sin llegar a golpear el objetivo, pero luego, al parecer, se decidió por completo y cambió el arma del crimen. Tatiana apuñaló a su hija dormida más de 10 veces, en el cuello, en el pecho e incluso en la cabeza, pero eso le pareció poco. Ella volvió a tomar el hacha, la levantó una vez más y empezó a golpear y destrozar ferozmente a su hija moribunda, que jadeaba de terror, asestándole numerosos golpes en la cabeza. Durante la investigación, ella dirá que planeaba desmembrar el cuerpo de su hija, pero no tuvo fuerzas suficientes. Entonces la mujer arrastró a la ensangrentada Julia detrás del sofá y la dejó ahí, mientras ella simplemente se fue a otra habitación y se acostó a dormir. Cuando Julia dejó de jadear y de brotar sangre de su arteria cortada, Tatiana, según sus propias palabras, suspiró aliviada. De inmediato me sentí más tranquila y en paz, así que empecé a ocuparme de mis asuntos habituales, les contó ella a los sorprendidos investigadores. A la mañana siguiente, después de pasar por la casa de su vecina, se subió tranquilamente al autobús y se fue de la ciudad de Tchaikovsky a Izhevsk, donde, como ya mencioné, planeaba lanzarse bajo un tren. Aunque, quién sabe, tal vez eso ni siquiera formaba parte de sus verdaderos planes. Al final de cuentas, existen muchas otras formas de quitarse la vida. Después del primer interrogatorio y de las conversaciones con personas que conocían a Tatiana, los agentes de policía empezaron a dudar de su estabilidad mental. Entonces supusieron que la mujer cometió ese terrible acto durante una crisis de la enfermedad mental que padecía. Sin embargo, la madre de Julia, Daggermensi, no estaba registrada oficialmente en el dispensario psiquiátrico en ese momento, por lo que fue necesario realizar una evaluación pericial integral para determinar su imputabilidad. Los familiares, conocidos y hasta ciudadanos preocupados se preguntaban qué llevó a Tatiana a quitarle la vida a su propia hija y de una manera tan cruel. Había muchas teorías. Por ejemplo, después de separarse de su esposo, que era turco de nacionalidad, Tatiana desarrolló la idea obsesiva de criar a la niña en tradiciones musulmanas. Ella quería que su hija no olvidara que su padre era turco y que siguiera las costumbres islámicas. En particular, sus ideas sobre la decencia eran, por ejemplo, así. La madre exigía que Julia se comportara con modestia y usara ropa lo más cubierta posible. Pero la hija, en cambio, era una persona normal, usaba falda corta e incluso participaba en concursos de belleza. Los vecinos contaron que Tatiana constantemente discutía con Julia por este motivo, reprochándole: ¿por qué usas ropa corta? Eres musulmana, a lo que Julia respondía: estoy bautizada, no soy musulmana. Tatiana, por su parte, no se cohibía por convencionalismos. Se vestía como de costumbre. En verano usaba ropa descubierta, incluso demasiado para su edad. Shorts, blusas de tirantes. Le gustaba tomar el sol y estaba orgullosa de su buena figura. Sirtam también contaba que su madre no estaba contenta con la apariencia y el comportamiento de Julia. Tatiana constantemente se quejaba con su hijo y le expresaba sus reclamos. Decía que supuestamente incluso sus conocidos le decían que Julia publicaba fotos indecentes en las redes sociales. Pero ni el hermano ni su hermana veían nada vergonzoso en las fotos comunes que publicaba, así que no entendían las quejas de su madre. Según otra versión, Tatiana temía que todos la abandonaran, como una vez lo hizo su esposo. Después de todo, ni el hijo ni la hija casi no iban a verla, y planeaban vivir su propia vida sin tomar en cuenta las exigencias de su madre. Además, según la opinión de algunos conocidos, la madre fracasada sentía una fuerte envidia hacia su hija hermosa, quien siempre conseguía lo que quería y aún tenía todo por delante. Tatiana, por su parte, estaba al borde de cumplir 50 años, no había logrado nada, y su vida avanzaba inexorablemente hacia el ocaso. Las suposiciones de la gente no estaban lejos de la verdad. Julia irritaba a su madre con solo existir, y la mujer había planeado algo malo mucho antes de llevarlo a cabo. Los vecinos, además de la historia sobre afilar el hacha, agregaban que cuando le preguntaban a Tatiana dónde podía afilarla, ella siempre decía que la necesitaba para partir huesos para los perros. Pero en ese momento, por supuesto, nadie sospechó nada terrible.
Y luego fue precisamente con ese hacha, traída de antemano de la casa de campo y cuidadosamente afilada, con la que Tatiana mató a su propia hija. Es cierto que, originalmente, ella había planeado quitarle la vida el 8 de junio, pero Julia vivió exactamente 2 meses más, hasta el 8 de agosto. En cuanto a la investigación, después del arresto de Tatiana Dagermenshi, la principal hipótesis fueron los conflictos prolongados. Como se supo, ya sonaban las alarmas desde hacía mucho tiempo. Tatiana, pasando de una táctica defensiva a la autocrítica, se sinceró con los policías y empezó a quejarse de la difícil suerte de las mujeres. En los años 90 conoció a un constructor turco llamado Zafer Dagermenci, con quien se casó después de unos meses y luego tuvo 2 hijos con él, primero un hijo y 4 años después una hija. Según ella, todo iba de maravilla, pero en 2011 su esposo de repente abandonó a la familia y se fue a su tierra natal, Turquía, dejándola a su suerte con 2 hijos a su cargo. Bueno, tenía 15 años en ese entonces y Julia tenía 11. Tania se quejaba de que le fue muy difícil sobrellevar la partida de su esposo, pero el padre de Julia, Zafer, no dejó de comunicarse con los niños después del divorcio. Aunque para él fue difícil soportar los constantes ataques de su exesposa, ella no podía llamarlo, las llamadas internacionales eran demasiado caras y en ese entonces las aplicaciones de mensajería ni siquiera estaban extendidas, así que lo llenaba de mensajes furiosos en las redes sociales. Al final Zafer la bloqueó en todas partes. Al enterarse de la tragedia por su hijo, el hombre acudió de inmediato al consulado para que le permitieran entrar a Rusia por motivos familiares. De niño, Aigul era su favorita. Más tarde, Zafer Dagermenci contó a los corresponsales su versión de la historia familiar. Se vio obligado a dejar a Tatiana con los niños porque no había manera de vivir con ella. Las peleas constantes, los gritos y las discusiones lo agotaban. No fue una sola vez que Tatiana misma lo echó de la casa, incluso por la falta de dinero. Él no tenía ingresos estables y sobrevivía vendiendo cosas y haciendo trabajos ocasionales. Además, Zafer ya estaba cansado de las peleas constantes de su esposa y del desorden que reinaba en su departamento. En Tania parecía haber 2 personas, una amable y otra agresiva. Ella podía echarme de la casa fácilmente, sin ninguna razón. Me cansé de vivir así. En casa siempre hay peleas, siempre hay desorden, decía él. Además, Tatiana sufría de adicción a las compras y gastaba todo el dinero del presupuesto familiar en tonterías. En las fotos del departamento de la familia Dagermenci, el departamento de Tatiana aparece literalmente lleno de todo tipo de cosas inútiles. Al irse a Turquía, Zafer, según él, enviaba dinero para la manutención de los niños. Sin embargo, en lugar de eso, su exesposa compraba todo tipo de chucherías, con las que llenaba de basura todo el espacio habitable. Había tantos imanes en el refrigerador que ni siquiera se podía ver el propio refrigerador detrás de ellos. Tatiana constantemente compraba cosas que ni siquiera usaba después, desde paquetes de tazas baratas hasta abrigos de piel. Todos los objetos que compraba se acumulaban durante años en su pequeño departamento. No le permitía a nadie tocarlos ni venderlos. Al final, los niños ni siquiera tenían dónde prepararse para la escuela y se veían obligados a hacer la tarea en casa de los vecinos. Me fui a Turquía, pero seguí enviando dinero después. Me enteré de que Tania gastaba todo el dinero en cosas que no necesitaba. Ella acumuló una gran deuda por el departamento, contó Zafer a los periodistas. La versión de Zafer también fue confirmada por la vecina Nadezhda. Ella contó cómo una vez, en 2011, lo encontró sentado con maletas cerca de la puerta de su departamento, en el rellano de la escalera. Una vez llegué a casa y en el pasillo estaba sentado Zafer, recordaba Nadezhda. ¿Qué pasó? Me echó y se me acabó el dinero. Luego Zafer se fue a Turquía a trabajar. Después de unos meses regresó, les trajo regalos a los niños y a su esposa, todo estaba bien. Y luego, de repente, otra vez estaba sentado en el pasillo con sus cosas. Era como si en Tania vivieran 2 personas, una normal y otra que no lo era. A pesar del ambiente poco saludable en la familia, Sertan y Julia estudiaban bien, nunca se quejaban, ayudaban a su madre en lo que podían y siempre eran amables. Por eso nadie sospechaba lo que realmente pasaba en la familia Dagermenci.
Bueno, a veces la gente discute, pasa de todo. Julia nunca fue una niña cerrada, tímida o amedrentada. Al contrario, en la escuela la niña era muy popular entre sus compañeros, participaba en diferentes eventos y más de una vez ganó concursos de belleza. Muchos chicos estaban enamorados de ella y las chicas envidiaban su belleza, atractivo y éxito con el sexo opuesto. Julia Dagger Menzies celebró su cumpleaños número 18 en julio, pero a esa vida tan deseada, adulta e independiente, solo le quedaba un poco más de un mes. La familia de Germenci vivía en un edificio común de 5 pisos y desde afuera no se diferenciaba en nada de cientos de otras familias. También tenían una mascota, una bulldog inglesa llamada Nancy, que Safer compró para Julia porque su hija quería mucho un perro. Después de la tragedia, Nancy fue acogida temporalmente por la vecina de Nadezhda. Ella también les contó muchos detalles sobre la vida personal de Tatiana. Conozco a Tatiana desde que entregaron el edificio. Su mamá le compró el departamento. Unos años después, Tatiana se casó y tuvo a su primer hijo, Artur. Al principio todo estaba bien, pero luego Tania se separó de su esposo y decidió que no quería al niño. Su esposo se llevó al niño para criarlo. Sertan y Julia no tenían contacto con su medio hermano mayor. Las cualidades maternales de Tatiana se pueden juzgar solo por la historia con su primogénito. La mujer resultó no estar preocupada en absoluto. Tatiana no sufrió por la separación de su pequeño hijo. Por cierto, en algunas fuentes hay información sobre otro hijo de Tatiana. Supuestamente de su primer esposo tuvo otro niño, pero él murió siendo un bebé. Durante mucho tiempo circularon rumores persistentes en el vecindario de que la madre impaciente le puso una almohada en la cara al niño. Era demasiado inquieto. Pero si eso es cierto o no, no se sabe con certeza. A mediados de los años 90, en el vecindario donde vivía Tatiana, comenzó una construcción a gran escala de edificios de departamentos. La constructora era una empresa turca. En esa construcción, Tatiana, quien trabajaba ocasionalmente como limpiadora o ayudante general, conoció a su segundo esposo, Zafer. Muy pronto iniciaron un romance apasionado, y el turco, encantado con la atractiva rubia, pronto decidió casarse. El propio Zafer contaba la historia de cómo se conocieron así. Nuestra relación comenzó muy rápido. A los pocos meses, cuando terminó la construcción, la invité a Turquía. Ella vino y conoció a mi familia. Decidimos casarnos y me mudé con ella a Tchaikovsky. Los problemas en la familia ruso-turca comenzaron después del nacimiento de Julia. A Zafer le preocupaba el humor cambiante de su esposa y su comportamiento extraño. Tatiana podía ser amable y al segundo siguiente enojarse y gritar. Pensé que tenía, ¿cómo decirlo?, problemas psicológicos, contaba el ex esposo. Fuimos con ella al psicoterapeuta. Y Tania se veía tan normal, respondía tan bien a las preguntas, que el psicoterapeuta pensó que el que no estaba bien era yo, así de astuta era ella. Tatiana tampoco se ocupaba mucho de los niños y no le molestaba en absoluto el hecho de que tuvieran que ir con los vecinos para hacer la tarea. Nadezhda contó que a menudo veía a Sertan haciendo la tarea justo en la calle. Le daba lástima el niño y se lo llevaba a su casa, le daba de comer. Él aceptaba la ayuda con gratitud, comía, hacía sus tareas y se iba a casa. En el departamento de Tania no había ningún espacio. La mesa estaba llena de todo tipo de estatuillas, explicaba Nadezhda. Los niños no tenían dónde hacer la tarea. Bueno, en ese entonces pensé que no era nada grave. Si a una persona le gusta coleccionar cosas, que las coleccione. Pero ¿para qué llenar cada metro libre con estatuillas? Por supuesto, ese comportamiento tan extraño de Tatiana fue la primera señal de alerta. Pero nadie le prestó mucha atención a eso. Sin embargo, eso fue precisamente la razón por la que Zafera se fue de la familia. Estoy cansado de vivir así. En la casa siempre hay desorden. El ánimo de Tania cambia constantemente, confesó él después. Se fue de regreso a Turquía, pero seguía en contacto con los niños y le enviaba dinero a su esposa. Yo no soy una persona que abandona a su familia, pero ¿en qué gastaba Tania ese dinero? A veces compraba 6 abrigos de piel porque le gustaban y ni siquiera los usaba, o compraba 8 ollas, aunque de todos modos no cocinaba nada. También me pedía dinero constantemente para pagar los servicios. Yo le mandaba todo y luego me enteré de que tenía una deuda enorme. Tania gastaba el dinero en puras tonterías.
Después de los trágicos acontecimientos, Safera y Nadezhda le mostraron a los periodistas el departamento donde vivía Tatiana. Todo el pasillo está lleno de imanes, calcomanías y calendarios de todo tipo. La cocina parecía una jungla tropical, ya que por todas partes colgaban plantas artificiales intercaladas con cuadros coloridos. Literalmente todas las superficies estaban llenas de todo tipo de chucherías, estatuillas, figuritas, tazas y otras cosas que muchas veces nunca se usaron para el fin al que estaban destinadas. En la sala también abundaba la decoración. La mesa estaba cubierta de figuras de animales de porcelana y cerámica, como en un mercado de pulgas. También había jarrones con las inevitables flores artificiales. Incluso el monitor de la computadora está completamente cubierto de calcomanías. Se veía bastante espeluznante y más bien parecía la escenografía de una película de terror sobre la vida de algún psicópata. Los niños, a pesar de crecer sin padre y vivir con una madre extraña, terminaron bien la escuela y empezaron a trabajar desde la adolescencia. Safer sufrió mucho por la muerte de su hija. Hablé con mi hija unos días antes de su fallecimiento, les contaba a los periodistas con lágrimas en los ojos. Alma mía, ¿todo está bien contigo y con mamá? Ella respondió, sí, no te preocupes. Esa fue la última vez que escuché su voz. El hombre no se avergonzaba de sus lágrimas. Cuando las personas quieren quitarse la vida, lo hacen. Pero ¿por qué quitarle la vida a un niño? Cuando me enteré de esto de Sertán, corrí al consulado. No estaba funcionando. Estuve varios días con el alma en vilo, esperando a que apareciera el cónsul. Cuando él se enteró de lo que me había pasado, me hicieron los documentos rápidamente y volé para acá. Sertán y Julia son mis únicos hijos, y ahora mi alma, mi Aigul, está muerta. Invité a mi hijo a Turquía aunque sea por un mes. Tal vez así se sienta mejor. A pesar de que Tatiana no estaba bien desde hace tiempo, los hijos preferían no sacar los problemas de la familia y ni siquiera compartían sus preocupaciones con su padre. Y en los últimos años, la relación de Julia con su madre se volvió más tensa y extremadamente difícil. Nadezhda recordaba que a menudo veía peleas entre Tatiana y su hija. Me sorprendió mucho. Tania también anda en shorts y camisetas en verano, pero se la agarró con Julia. Últimamente, ella molestaba a Julia por cualquier motivo, pero Julia era una optimista llena de esperanzas y sueños. Poco antes de su muerte, participó en un concurso de belleza organizado por una comunidad de VK. En la escuela, todos también hablaban bien de ella. La niña es simplemente maravillosa, decía la subdirectora de la escuela, Yulia Samirovna. En 10º grado se convirtió en nuestra Miss de los grados superiores. Julia siempre se vestía muy bien, siempre andaba en compañía de sus amigas y las defendía. Tenía cualidades de líder muy marcadas. Por eso nadie podía imaginar que tuviera algún problema en casa. Julia nunca se quejaba de nada y su mamá venía a nuestras reuniones. Era una mujer común, no había nada extraño en ella. La tutora del grupo dice que cuando le contaban a Tatiana sobre los logros de Julia, ella se alegraba mucho, parecía conmovida. Nadie podría haber imaginado que todo terminaría así. Al funeral asistieron tanto exalumnos como sus compañeros de clase y maestros. Una amiga cercana de Tatiana, que la vio unas semanas antes de la tragedia, contó: Tatiana, como siempre, presumía los logros de sus hijos. Sertán consiguió trabajo y Yulechka quiere ingresar a la universidad. Y luego me entero de que le quitó la vida a Julia. No podía creerlo hasta el último momento. En el funeral había muchos amigos de Julia y Sertán. Julia estaba acostada con un vestido de novia y un velo en la cabeza, probablemente para ocultar las heridas. La investigación del caso duró casi medio año, hasta enero de 2019. Lo primero que hicieron fue evaluar la imputabilidad de Tatiana. La evaluación psiquiátrica se realizó en Moscú. El dictamen pericial mostró que la mujer era inimputable. Por decisión del tribunal fue enviada a tratamiento obligatorio. Sertán tardó mucho en aceptar la muerte de su hermana. Él fue quien más sufrió su pérdida. No me interesa la investigación. Trato de seguir adelante sin complicarme la cabeza. Y aún después de lo que pasó, el chico no dijo ni una sola palabra mala sobre su madre o sobre su infancia. Nuestra infancia fue normal. Sí, mamá se obsesionaba con comprar todo tipo de vendas pequeñas y nos daba pena traer amigos al departamento, pero en general todo estaba bien.
No puedo decir que papá realmente nos ayudara. Mandaba dinero, pero no mucho. Lo que había. Pero mamá también trabajaba como conserje en varios lugares al mismo tiempo, así que no pasábamos hambre. Según Sertán, su madre cambió mucho 2 años antes de los terribles acontecimientos, cuando él se fue al ejército. Fue entonces cuando la mujer sufrió un microinfarto cerebral. Cansada de vivir como si estuviera sobre un volcán, Julia prácticamente se mudó con una amiga cercana, tratando de evitar encontrarse con su madre. Con Sertán, en cambio, se veían seguido después de que él regresó del servicio militar. Julia le contó poco antes de morir que había presentado documentos en varias universidades para estudiar derecho y que en una de ellas incluso ya le habían respondido de manera positiva. Sabía que Julia estaba viviendo con una amiga, así que no me preocupé mucho, Sertán. El 9 de agosto nuestra vecina me llamó y dijo que mamá quería suicidarse. Justo en ese momento yo iba saliendo del trabajo. Le llamé de inmediato, ella contestó y me dijo, ya no busques más a Julia. Rápidamente llamé a mis amigos, les pedí que revisaran la casa en nuestro huerto, y luego llamé a mi tía Nadia. Ella revisó el departamento y dijo que no había nadie ahí. En realidad, Nadezhda no entró al departamento de Tatiana después de que ella se fue y no vio la necesidad de hacerlo. Después de escuchar eso, Sertán fue hasta la casa de campo para comprobar personalmente si su mamá estaba ahí. En la casa de campo no había nadie, pero sí estaba su perra Nancy, que normalmente vivía en el departamento. Ella estaba sentada, hambrienta, y recibió al miembro de la familia con un ladrido lastimero. La agarré rápidamente y corrí a casa, dice Sertán. Mi tía Nadia me dio las llaves y empecé a registrar el departamento. Y fue detrás del sofá donde encontré el cuerpo de mi hermana. Creo que mi madre tuvo un momento de confusión mental. Después nos dijeron que esas compras interminables de chucherías que hacía eran probablemente la primera señal de que estaba perdiendo la razón, pero nadie pudo imaginar que terminaría así. Después, su hermano escribirá en las redes sociales, Julia, perdóname, no sabía que esto terminaría así. Y antes de contar el destino posterior de Tatiana, intentemos entender su personalidad basándonos en los hechos conocidos. Tatiana Dagermensi se presenta como una persona con una psique profundamente alterada, cuyo crimen fue la culminación de un trastorno mental progresivo de muchos años. Su personalidad se caracterizaba por una marcada dualidad. Exteriormente podía parecer una mujer común, pero en su interior se desataban procesos patológicos. Los rasgos clave de su personalidad eran la inestabilidad emocional, la impulsividad, que se manifestaba en cambios bruscos de humor, arrebatos incontrolables de ira, tendencia a los escándalos y conflictos constantes, especialmente con su hija. Sufría de un fuerte sentimiento de abandono y un miedo constante a la soledad, percibiendo de manera exagerada el crecimiento de sus hijos y su deseo de independencia como una traición personal. Esto se combinaba con una celotipia patológica y envidia hacia la juventud, belleza y perspectivas de su hija, cuyo éxito contrastaba con su propia sensación de fracaso y falta de realización en la vida. Al borde de cumplir 50 años, su pensamiento se caracterizaba por la rigidez y la obsesión. Intentaba fanáticamente imponerle a su hija las tradiciones musulmanas, a pesar del bautizo de Julia y de su propio comportamiento, demostrando una total falta de flexibilidad e incapacidad para el diálogo. Acumulación patológica. El comprar compulsivamente era un síntoma evidente de su malestar mental, convirtiendo el departamento en un montón intransitable de cosas innecesarias y creando condiciones de vida insoportables para los niños, las cuales Tatiana ignoraba por completo. Ella mostraba una falta de empatía e instinto materno en momentos clave. Se separó fácilmente de su primer hijo. Era indiferente al hecho de que los niños hacían la tarea en casa de los vecinos porque el departamento estaba invadido y bueno, ya conocen la culminación. El asesinato, planeado con sangre fría, de una crueldad extrema, sin una pizca de remordimiento, acompañado de declaraciones monstruosas. El cálculo frío se manifestó en una preparación que duró varios meses. Afilar el hacha bajo un pretexto falso, elegir el momento, reconciliarse, hacer que la hija pasara la noche, intentar borrar las huellas, arrastrar el cuerpo y luego huir con el plan de quitarse la vida.
La inimputabilidad, confirmada por la pericia, no fue un estado repentino, sino consecuencia de una enfermedad mental de larga data, no diagnosticada ni tratada, agravada por un microinfarto cerebral ocurrido 2 años antes del delito. Esta enfermedad distorsionó su percepción de la realidad, desconectando por completo los frenos y la conciencia en el momento del delito. El 11 de agosto de 2018, Tatiana Dagermenci quedó detenida por 2 meses. La pericia inicial se realizó en el Krai de Perm, luego se asignó una evaluación integral en el Instituto Serbsky de Moscú. Tatiana admitió completamente su culpa y no ocultó que privó intencionalmente de la vida a su hija y que se preparó para ello de antemano. Ella no mostró ningún arrepentimiento por lo que hizo. Entendiendo perfectamente que podrían atraparla en la estación, ella le dijo a su familia que iba a la capital de Udmurtia. En el comité de investigación dijeron lo siguiente: esta familia es buena, no figuraba en ningún registro. La mujer se comportó muy tranquila durante el interrogatorio, admitió su culpa. Si alguna vez entraste a su departamento y viste lo que pasa ahí, lo entiendes todo. Esta terrible historia terminó con que una segunda comisión de expertos declaró a Tatiana Dagermenci inimputable y el tribunal la envió a un hospital para tratamiento psiquiátrico obligatorio. Ahora tendrá que vivir el resto de su vida con lo que hizo, pero ¿será capaz de entenderlo? ¿Y ustedes qué piensan sobre este caso? Escriban sus comentarios, den like, dislike y vean otros videos en el canal, porque se publican, aunque no siempre reciban notificaciones al respecto.